Buenos días a todos y bienvenidos a este encuentro organizado por el Think Tank Líderes Económicos 2040, en el que abordaremos la relevancia del sector agroalimentario en el PIB español. Soy Laura Nistal y tengo el placer de dirigir este foro en el que participarán durante los próximos 35 minutos Pablo Jimeno, analista económico y director del Think Tank Líderes Económicos 2040, Pedro Barato, presidente nacional de ASAJA, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, y Josep Collado, secretario general de la Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas, FECIC. El sector agroalimentario aporta un gran valor a la economía española con una contribución del 5,8% del PIB, un 11% si se incluyen todas las actividades de la cadena alimentaria. Quiero destacar que solo la industria cárnica es el cuarto sector industrial y representa una cifra de negocio de 27 millones de euros, lo que supone un 2,4% del PIB. El sector agroalimentario cuenta además con un elevado potencial exportador y se caracteriza por una resiliencia que históricamente le ha permitido capear los vaivenes de la economía. Sin duda, este sector tiene una importancia vital para la economía española, pero por desgracia, en las últimas semanas ha estado en el centro de la polémica por las afirmaciones del ministro. Se te ha silenciado, Laura. Ahora, cosas del directo. Algo que ha llevado al gobierno a desautorizarlo. Ante esto, agricultores, fabricantes, cadenas de supermercados y hosteleros se han unido para lanzar una campaña contra los bulos, la desinformación y los mensajes inexactos e interesados. Ante este tipo de hechos, supongo que cobra más importancia que nunca el tándem transparencia-información para estrechar el vínculo de confianza entre las marcas y sus consumidores. Aprovecho que nos acompañan los representantes de ASAJA y FECIC para preguntarles por este debate y su repercusión. ¿Cuál es la realidad y qué están haciendo para que la verdad llegue al gran público y para que nuestra industria agroalimentaria no se vea dañada? Pedro. Pedro, estás muteado. A ver ahora. Ahora. Vale, no sé, ¿alguien está moviendo esto? Yo no. Te decía que, en primer lugar, agradeceros que nos invitéis a ASAJA a participar en estos foros tan importantes y más, como decías, de rabiosa actualidad, ¿no? Mi primera valoración con las declaraciones no solamente del ministro Garzón, que no es la primera, sino de algunos miembros del gobierno con respecto al sector, en este caso agrario, pero también agroalimentario, desde luego, en primer lugar, es una irresponsabilidad el que se haga este tipo de declaraciones y máximes en periódicos o medios internacionales. ¿Por qué digo esto? Porque si hablamos del sector cárnico y en particular del sector porcino, por ejemplo, el esfuerzo que ha hecho este sector en nuestro país ha sido un sector que, desde luego, con sus recursos, con su dinero, con su riesgo, y que es un sector, para que todo el mundo lo entienda, las más llamadas subvenciones de la política agrícola común, el sector del porcino no recibe ni un duro de ayudas de la política agrícola común. Otra ganadería sí, pero en este caso el porcino no. Y luego hablar con esa desfachatez, con esa demagogia de macrogranjas. Primero, ni existe la definición, ni existe. Existen granjas grandes, pequeñas, y todas estas granjas cumplimos rigurosamente con los reglamentos comunitarios y con todo lo que es la normativa nacional, la normativa de nuestras comunidades autónomas y la normativa de los ayuntamientos, que al final te tienen que dar las licencias de obra. Que puede haber cosas que no se hagan bien, oiga, aplíquese la ley, pero un sector que ha demostrado cómo estamos exportando a China, cómo estamos exportando productos elaborados, transformados a otros países de nuestro entorno. Desde luego, la indignación que tiene el sector es tremenda con este tipo de declaraciones. Por lo tanto,
Oiga, nos hemos reconvertido con nuestro propio dinero, con nuestro propio esfuerzo. Hemos hecho no lo imposible, sino lo posible por supervivir y por ser un país que desde luego estamos el cuarto o el quinto en Europa y estamos el segundo compitiendo con el primero. Por lo tanto, irresponsabilidad y desde luego el sector no se merece esto. Bastantes problemas tiene el sector para que vengan ahora a acrecentar los problemas de costes, problemas de energía, problemas de todo tipo. Por lo tanto, no puedo estar, o estoy totalmente en desacuerdo con las palabras de este ministro, que no es la primera que lía, no es la primera. Josep. Sí, bueno, ante todo, buenos días y muchas gracias por la invitación. No podría estar más que absolutamente de acuerdo con las manifestaciones de Pedro, es decir, para nosotros ha resultado inaudito, yo no lo había visto nunca, que un ministro se fuera a un medio extranjero a despotricar y a desprestigiar a un sector económico de su país. Es decir, yo creo que no tengo referencias de que esto se haya producido alguna otra vez. Cuando alguien tiene que quejarse, normalmente coge una sala de reuniones y una mesa, sienta a los agentes económicos y debaten de cómo poder mejorar, ¿no? Pero eso es una indecencia lo que ha hecho este ministro. Por ejemplo, repercusiones. Hombre, por ejemplo, lo ha hecho en un medio del Reino Unido. El Reino Unido, por ejemplo, para poner cuantificar, es el primer consumidor del mundo de nuestro chorizo. Es decir, nosotros estamos exportando 15.000 toneladas anuales de este producto en aquel país. Es decir, ir a The Guardian a decirle que lo que están comprando estos señores es una basura, es decir, no es de recibo, no es de recibo, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que decía Pedro, es decir, es un falso debate, es decir, y además ha hecho un debate tramposo porque este señor ha contrapuesto la ganadería extensiva contra las macrogranjas, como si en medio de todo esto no hubiera nada. Y en medio de todo esto hay un mundo, hay empresas familiares que tienen producciones intensivas de aves, de porcino, es decir, hay todo un mundo económico que se mueve alrededor que este señor obvia y pone el tema de lo extensivo, que debe representar, no lo sé, el 15% de la producción cárnica de España, cuando nuestra realidad es que nosotros no tenemos los pastos que tiene el norte de Europa y nos hemos de buscar la vida, como decía Pedro, y hemos llegado a la eficiencia en el modelo de las producciones intensivas, ya sean de aves o ya sean de porcinos, a través de los cereales que produce nuestra meseta, nuestras zonas de secano, y a partir de ahí hemos sido ejemplo mundial de ser un sector altamente competitivo. Estamos exportando en estos momentos, como también apuntaba Pedro, 3 millones de toneladas de carne de porcino a todo el mundo, y si produjéramos alimentos deplorables, como decía el ministro, evidentemente mercados como Japón o como Estados Unidos no nos comprarían nuestras producciones año tras año. Por lo tanto, yo creo que es muy lamentable lo que ha pasado y además un falso debate que no existe y de algo donde realmente yo creo que se ha utilizado una situación política para sacar unas rentabilidades en detrimento de estigmatizar y de algún modo de faltarle mínimamente el respeto al sector cárnico ganadero español. Pablo, además de dañar al sector agro, supongo que se daña algo que va mucho más allá, que es la marca España, ¿no? Bueno, Evidentemente. Pues sí, os doy los buenos días a todos y agradecer también a Josep y a Pedro que estéis hoy con nosotros para analizar este tema. Mirad, yo una reflexión que cojo un poquito más de perspectiva por intentar verlo y me pongo del lado de lo que nos tiene que ayudar para salir de esta crisis que nos hemos metido y con esta situación que tenemos como país tan compleja con deuda pública y con todo lo que tenemos encima. Y es que saldremos si generamos empleo privado y si somos capaces de exportar y de generar riqueza y crece nuestro Producto Interior Bruto. Hemos caído cerca de un 11% con el COVID. Y para poder salir adelante, ahora vienen unos fondos que hay que construir y era una oportunidad para construir un modelo quizá más óptimo como país de economía. Ahora bien, si las señas de identidad que tenemos en España de nuestros sectores más potentes que tenemos, como puede ser el agrícola, el sector cárnico, vamos a construir en otras líneas para destruir lo que nos ha dado de comer como país, además en todos los sentidos, ya no solo en el puro alimenticio, sino económicamente, es absolutamente impensable. Y yo me pongo del lado de la visión de los emprendedores, de los autónomos, también de los inversores que están viéndose invertir. Entonces, imaginemos que un país que tiene una riqueza y que tiene que luchar para salir adelante con petróleo,
con gas, cada uno tiene sus fortalezas y debilidades, ¿eh? Nosotros tenemos aquí nuestras 2 o 3 fortalezas y estos sectores son unas de ellas. O sea, es de una torpeza tan extrema el intentar dañar estos sectores, ponerlos en entredicho, que solo se me ocurre pensar que no haya sido una torpeza fruto de la casualidad, y es que estén anteponiendo el interés político al interés económico y social de todos los ciudadanos del país. No tengo otra explicación de que gente que en teoría esté preparada pueda poner y señalar que nuestros 4 focos ya lo que les queda es cargarse el turismo. Y entonces, bueno, pues vamos a ver qué modelo podemos construir sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, pues con sorpresa de inversores externos, con sorpresa del sector empresarial, pero con sorpresa de empresas con las que trabajamos de nuestra consultora también, que simplemente no entienden y genera frustración después de un COVID que hemos tenido que luchar de factores exógenos, después de la tensión que parece que empieza por Rusia y que toca con Ucrania, que seguro que hablaremos de ello. Pero qué preocupación que además de los factores exógenos seamos capaces de autogenerarnos problemas adicionales para entorpecer el crecimiento económico. Muchísimas gracias. Un asunto que abordamos desde el think tank Líderes Económicos 2040 y que nos afecta a todos, empresas y particulares, es el incremento del precio de la energía, un asunto que también ahoga al campo. ¿Hasta qué punto pone esto en peligro su viabilidad? Pedro. Bueno, este sí que es un tema también de un país un poco de locos, ¿no? Esto sí que es una sin razón. Todo el mundo tiene contratado su luz en su casa y paga por el contrato que tiene y luego paga pues, por los kilovatios que consume. Nosotros utilizamos la luz en el sector agrario fundamentalmente 3-4 meses al año. Pues para utilizar esa luz 3-4 meses al año tenemos que tener un término, cuota potencia, que eso lo hace el Boletín Oficial del Estado, no sabéis, sin consumir energía, lo que nosotros estamos pagando. Eso es de Boletín Oficial del Estado. Este año llevamos unos costes de energía que en algunas explotaciones supera ya el 160, el 70, según cómo sea la explotación. Donde una explotación de leche, por ejemplo, que tiene que ordeñar a la misma hora todos los días, pues esa no puede ponerse a ordeñar a las 3 de la mañana, como ha dicho la ministra, que se pongan las lavadoras y a planchar a las 3 de la mañana, ¿no? Pero es que es más, es que nosotros en el Congreso de los Diputados y en el Senado tenemos aprobado una ley por la cual un agricultor se puede desenganchar de ese contrato y volverse a enganchar cuando lo necesitamos ahora en mayo para regar, si es que hay agua, que esa es otra. Entonces, seguimos pagando sin regar y sin utilizar. Lo ha aprobado el Congreso, lo ha aprobado el Senado y por la falta del desarrollo reglamentario no sabéis lo que estamos pagando en el sector agrario de más sin consumir la energía. Por lo tanto, ese coste de energía, pues antes era el factor 6-7 en el ranking. Hoy el factor energía es el segundo, tercero en una producción agraria, metiendo la agrícola y ganadera. Si a eso le suma que hemos pasado de 55 céntimos un litro de gasoil a casi €1. Si a eso le sumas que hoy en día que se está haciendo abonado de nitrogenado, que valía 250 € una tonelada y hoy vale 630 una tonelada de nitrogenado, hoy cerca de tu tierra, hoy me daban datos de Castilla y León, donde se estaban haciendo las tareas de nitrogenado, y están a 630, 620. Dicen que va a bajar, pero ¿sabes cuándo va a bajar? Luego en mayo, cuando no lo necesitemos. Y a eso le suma la reforma laboral, y a eso le resuma tantas y tantos costes que hemos tenido de incremento en las explotaciones, que así está ocurriendo. Explotaciones ganaderas cada día caen 3. Gracias, Pedro. Supongo que esto también influye muy seriamente en todas las industrias cárnicas, Josep. Sí, las industrias cárnicas estamos también en el ojo del huracán. Es decir, fijaos que, por ejemplo, una industria cárnica o un matadero, en el fondo es una cámara frigorífica gigante. Es decir, los empleados tienen que trabajar a 7 grados por un tema de seguridad alimentaria, con lo cual
el gasto energético que hay es inmenso, ¿no? Es decir, aparte de las cámaras frigoríficas para digamos, congelación o para refrigeración de las carnes, es decir, las propias zonas de trabajo también lo son. Pero es que se da una circunstancia de que no estamos ante un tema coyuntural, sino estructural. Es decir, el tema del CO2 y los derechos de emisión es un tema que está ahí y que va a ir a más y por lo tanto hay que tomar medidas y las únicas medidas que se toman es rebajar unos impuestos que en el fondo son mentira porque el Estado está, en este caso, ingresando mucho más porque la base imponible es tan grande que aunque baje el tipo, es decir, está recaudando muchísimo más por el tema de la presión fiscal sobre los costes sobre la energía que lo que hacía anteriormente, con lo cual estamos ante unas falsas apariencias de que estamos haciendo cosas cuando no estamos haciendo lo contrario, ¿no? Con lo cual el tema no se aborda en su integridad. Hay países europeos que tienen sus mix energéticos y sus costes energéticos mucho más bajos que nosotros. Eso nos limita la competitividad y como decía, no estamos en una situación coyuntural que, bueno, esto va a durar 2 meses y después va a cambiar, sino el tema va a ir a más. Las cuestiones geopolíticas que nos están pasando en el este de Europa pueden darle más presión al sistema. Están viniendo los barcos de Estados Unidos con gas, pero parece ser que son un 40% más caros del gas que nos estaban proporcionando, con lo cual el escenario que se nos da realmente es terrible, con un valor de costes energéticos altísimo, ya tanto sean los de la electricidad como también los de los carburantes que están por ahí. Por lo tanto, nuestra situación es que los costes se nos han incrementado alrededor de un 30% y que son prácticamente imposibles repercutirlos, con lo cual va contra la cuenta de resultado de las empresas. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a exportar tienes que competir con precios internacionales donde, precisamente decía, los costes energéticos no son tan altos como los nuestros, a lo mejor los impuestos verdes o medioambientales no son los mismos y contigo en Japón y entonces puedes trasladar todo el coste porque te expulsaría y entonces pues claro, ahí hay un problema de que no todo lo que el incremento de costes que tenemos se puede trasladar al precio final, con lo cual eso va en detrimento de la rentabilidad de las empresas y una vez más pues en la viabilidad a largo plazo que pueden tener estas, ¿no? Estamos abordando ya la parte de la fiscalidad. Está claro que las empresas se están cargando cada vez con más impuestos y también está claro que a nuestra economía le está costando mucho más recuperarse que a otros países de nuestro entorno. El PIB crece menos de lo esperado, la inflación no da tregua, está impactando en la lista de la compra. Hoy leo aquí un titular: la industria traslada el alza de costes al mercado y también esto está afectando mucho a las materias primas. ¿Cómo repercute esto en el sector agroalimentario, Josep? Bueno, pues mal. Es decir, hay toda una serie de factores y es que además yo creo que estamos en un momento de ciclo económico que tampoco no nos favorece nada, ¿eh? Es decir, en estos momentos la inflación, es decir, nosotros estamos generando bienes de consumo, bienes alimentarios, por lo tanto bienes de consumo. Lo que pasa es que con una inflación como la que tenemos, y parece ser que estamos ya en la segunda ronda de la inflación, es decir, la inflación que está generando otra vez ya más inflación y por lo tanto esto va para largo, eso genera pues una detracción de la renta disponible en este caso de los consumidores, porque con el mismo dinero tienen que consumir menos, ¿no? Con lo cual eso va en contra, en este caso, del sector alimentario en el tema de los alimentos. Pero es que no solo el tema de la inflación, estamos viendo cómo de una manera soterrada el incremento de la fiscalidad está siendo tremendo. Es decir, antes comentabais la situación de los datos del PIB. Es decir, efectivamente, en estos momentos tenemos un PIB que no se ha recuperado anteriormente a la pandemia, pero sí los ingresos fiscales que están muy por encima, con lo cual, con menos producción, estamos generando más fiscalidad. ¿Qué quiere decir? Que los tipos fiscales han subido, ¿no? Con lo cual, eso también va en detrimento de las propias empresas. Estamos viendo cómo los impuestos verdes, pues cada día van avanzando. Un caso claro, y seguramente Pedro va a hacer referencia porque en sus aportaciones en la COE son claras, es el tema del salario mínimo interprofesional y la amenaza de pasado mañana de otra vuelta de tuerca para adelante, ¿no? Y además todo eso nos da en un escenario donde empiezan a existir un cambio de tipos de interés, donde a medio plazo tendremos que pagar dineros por la deuda, el coste de financiación va a incrementarse
para las empresas, y con lo cual todo eso pues genera un cóctel realmente complejo y nada favorable. Yo, si me permites, Laura, por tocar un tema que sacaba Josep, que además creo que está en el orden del día de la reunión que estamos manteniendo, que es el tema de la inflación y la sorpresa que tenemos en las estimaciones que estamos haciendo de cómo impacta a los que trabajáis con materias primas. Es decir, en la inflación, que sí puede afectar a los tipos de interés, pero me voy a centrar más en el IPC, en el coste que está subiendo la vida, ¿no? Que hablan de un 6%, que es una auténtica barbaridad. Sin embargo, hay materias primas de las que dependen tanto el sector agrícola como cárnico y demás, que se han encarecido más de un 30%. ¿Esto qué quiere decir? Porque lo hemos analizado en algunas comisiones económicas y merece la pena reflexionarlo. Mirad, quiere decir que si hay materias primas que dependen mucho el producto final, que suben más de un 30% y solo nos está repercutiendo a los consumidores finales un 6%, es que hay alguien por el camino que está palmando en torno a un 24%. Y eso está tocando a que algunos empresarios que tienen sus cooperativas y demás lo están tocando soportar. Hemos vivido una pandemia donde claramente ha ayudado la flexibilidad, las medidas que han tomado algunos gobiernos ayudan a poder sobrepasar determinados baches. A mí me parece totalmente contraproducente que en un momento donde hay un virus para las empresas tan mortífero casi como pudiera ser el COVID, como es la inflación que se está produciendo, que está desbocada, no hay una sola medida aplicada para intentar de que los empresarios puedan deglutir esta desbocadísima inflación. Todo lo contrario, lo que se está haciendo es dejar de manera fija los impuestos o incluso en algunos casos meter regulaciones muy firmes que lo que les impiden es adaptarse a una situación muy, muy compleja, que hace 2 meses o 3 se hablaba de que era una inflación y una subida de precios temporal, puntual, que duraría un trimestre. Nuestra opinión es que hablaremos a final de 2022 de unos índices de IPC que todavía no habremos conseguido rebajar. Con lo cual, este tipo de IPC ha venido para quedarse y merecería la pena analizar qué medidas se pueden tomar. Pedro. Bueno, esto es yo creo que está en la madre del cordero, ¿no? Está en la madre de toda la batalla. Pero por hacer una pequeña introducción, un sector como el sector agrario y ganadero, que ha tenido un incremento de salario mínimo interprofesional en los últimos 2 años del 32,3%, que quieren subir la semana que viene, quieren subir o de otra tacada. Mire, aquí nadie se niega a que los trabajadores tengan un sueldo digno, pero yo también quiero tener una rentabilidad mínima. El problema es que si a mí me sube nada más que lo que es el coste salarial sin meter seguridad social, y sin meter otros costes, y me sube más del 30%, y lo mío o se estanca o baja, mal negocio hacemos ahí. De ahí que muchas explotaciones pues van abocadas a desaparecer. El tema de la inflación es un tema tan serio que, lo ha explicado muy bien, ¿no? Es un tema tan serio que no se puede jugar con esto. Y este gobierno está jugando con las cifras, está jugando con el IPC, está jugando con los porcentajes, está jugando con, dice que nos hemos recuperado. ¿Nos hemos recuperado en qué? ¿En qué nos hemos recuperado? En que cada día tenemos más salarios públicos. ¿En esa es la recuperación del empleo? Al final lo que está ocurriendo, lo ha explicado muy bien, 30%, 6,5%, ese 24% que está entre la diferencia entre lo que es el índice o la subida de las materias primas, pues algo está ocurriendo. Pero yo siempre tengo una frase para esto bastante socorrida. En un país como el nuestro, o en nuestro entorno, donde una botella de agua que no tiene nada de transformación, no hay que ordeñar, no hay que dar de comer, no hay que limpiar el establo, no hay que hacer nada. Y una botella de agua, el consumidor paga más que por un litro de leche, algo no funciona. Algo no funciona. Y aquí yo creo que estamos llegando a una situación que con las cosas de comer no se puede jugar. Oiga, si tenemos una pandemia, tenemos una situación de crisis, tenemos una situación complicada, lo que no podemos hacer es subir aún más los costes al mundo empresarial. No se puede subir más. La inflación al final lo que trae es pobreza para todos. Y esa subida del IPC es
cada día somos más pobres, porque si se ha incrementado el 6,5%, pues 6,5%. Hay que tener una contención ahora en este lío. Y luego hay situaciones y situaciones, ¿no? Estamos viendo cómo países vecinos nuestros se han recuperado, Portugal, por ejemplo, y está ahí. ¿Y qué está ocurriendo con Portugal? Que está atrayendo inversores de fuera. Muchos inversores de fuera está atrayendo, y fundamentalmente agrarios. ¿Por qué? Porque hay agua, porque hay buena conducta para con el tratamiento de los empresarios. Y por lo tanto, este es un tema vital en el futuro. Pero lo que no puedes hacer es gravar más, con más impuestos, con más carga impositiva y con más costes al mundo empresarial. Porque lo que puede ocurrir es lo que ocurrió. Salario mínimo interprofesional arriba, en el campo desempleo abajo. El desempleo, al final, pues ahí tenemos los datos, ¿no? Yo creo que aquí hay bastante, no sé, nos quieren llevar a que todo es ideología. Y de la ideología no se come de lo que hacemos los empresarios. Así es, Pedro. Y como tú decías, con las cosas de comer no se juega, no pinta bien el panorama, pero ante tanta dificultad también podemos tener una oportunidad, que es la que representan los fondos europeos para mejorar la productividad de las pymes españolas y seguro que también la productividad de las empresas del sector agroalimentario. Seguro también que vosotros estáis jugando esta partida. Y antes de finalizar el foro, me gustaría conocer el tipo de proyectos que estáis liderando. Josep. Bueno, pues yo creo que has utilizado un verbo, que es el verbo jugar, y yo creo que lo que están haciendo es jugar con nosotros. En el tema de los fondos europeos, nosotros estamos esperando, como el agua de mayo, el PERTE agroalimentario, que tenía que salir en el mes de noviembre, después tenía que salir en diciembre, después tenía que salir en enero, ya estamos en febrero y el PERTE aún lo estamos esperando. Y al menos que nos digan, bueno, podemos saber más o menos por reuniones de trabajo de COE y que nos van filtrando cosas, pero de momento no tenemos nada encima de la mesa, no hay nada. Y el tiempo va pasando, los fondos europeos, pues sí, ese es un espejismo que tenemos ahí, que algún día seguramente lo acabaremos alcanzando, pero la verdad es que todo esto se está gestionando de una manera bastante lamentable. Es decir, en estos momentos hay grandes ayudas, el sector está expectante para hacer inversiones, está reteniendo inversiones porque si las hace y sale el PERTE, no les entran porque las hace previamente. Con lo cual, ¿qué está pasando? Se están ralentizando inversiones necesarias esperando que el mundo de la política acabe sacando una convocatoria que en estos momentos no saben si será de industria, si será de agricultura, si será conjunta, es decir, es una incertidumbre total. Nosotros estamos trabajando, pues sí, con líneas que creemos que son las razonables sobre temas de seguridad alimentaria, a través de sistemas de blockchain, con sistemas de electrificación en el transporte para evitar el tema o mejorar el tema del CO2 y los combustibles fósiles. Estamos trabajando también en materias de bioseguridad. El sector porcino tiene una amenaza latente, que es el tema de la peste porcina, y por tanto estamos trabajando también en elementos de bioseguridad. Y bueno, pero con la incertidumbre de decir, vete a saber cuando salga el PERTE, en qué condiciones saldrá, si mis proyectos los podré acoplar a esas directrices, cómo se van a gestionar estos fondos a través de las comunidades autónomas, qué estructuras van a utilizar, es decir, qué plazos van a existir, porque por las experiencias que estamos viendo, los plazos, es decir, yo convoco hoy y mañana usted me presenta la solicitud y pasado mañana ya se ha cerrado la ventanilla, con lo cual aquí hay una situación, como decía, de incertidumbre, entendemos que es la gran oportunidad, pero yo creo que el modelo de gestión es mucho más que mejorable de la manera que se está ejecutando. Pedro, ¿qué proyectos tenéis vosotros? Bueno, proyectos los desconozco. Desconozco los proyectos porque lo que hemos hecho hasta aquí, la verdad es que un sector que casi somos el 12% del PIB, 11 y pico, sumamos todo, y que lo que concierne al Ministerio de Agricultura se van a manejar 1.055 millones de euros, de los cuales van una parte a regadío, pero si pones dinero habrá, que será mejora. Otra parte será digitalización, pero también hay que poner, y al final se lo llevará, no sabemos quién se lo va a llevar. Luego una parte de ganadería, que no sabemos para qué, pero 1.055 millones. Yo no me gustaría que esto ocurriera lo que ocurrió con el plan de Zapatero, ¿no? Porque claro, primero son muchos miles más de millones, ¿no? Pero como se ha dicho hace un momento, es que desconocemos
en qué se va a invertir en el sector agrario el dinero y cómo se va a invertir al día de hoy. Y lo que tú decías hace un momento, es que nos dijeron que septiembre, luego que noviembre, luego que ahora estamos en enero, pero es que no sabemos absolutamente nada. Hay algunos proyectos que se conocen, y usted lo conoce mejor que yo, del sector cárnico, donde se pretende hacer algunas cosas de futuro. A mí me gustaría que, en vez de decir las tonterías que dice el ministro Garzón, vaya y visite una de estas explotaciones donde ya estamos haciendo plantas de biogás, donde estamos quitando los purines y lo estamos transformando en todo lo que es abonos que están tan caros y pueden ser tan buenos. Por lo tanto, desconocemos de verdad en qué, cómo está. Proyectos, pues proyectos hay muchos, pero si nosotros lo único que necesitamos, yo me conformaría con que hubiera un proyecto de vertebración de país en materia hidráulica, un país donde en materia de agua tenemos los déficits que tenemos, y tenemos 3,5 millones de hectáreas de secano que producen su valor, es superior a los 11,5 millones de hectáreas de secano. Algo de verdad, algo como país, ¿no? Yo creo que estos son parches, amiguismo o ya, si yo tengo que decirme lo que he dicho, lo voy a reconocer, pero hasta hoy es lo que estoy viendo. Pablo, no sé si quieres aportar algo respecto a la oportunidad de los fondos. Nada, rematamos por cumplir con la hora, pero simplemente una apreciación que me sorprende también en los medios y miro a todos los partidos en general. Un tema tan importante como son 140.000 millones de euros que vienen de los fondos, a mí me sorprende ver enfrascados en discusiones a políticos hablando de cómo se van a repartir a cada región. O sea, dicen que son negacionistas porque no está claro si lo importante no es qué región o qué comunidad los tenga. Lo importante es qué sector y qué empresarios. Entonces, para presentar proyectos que estamos viviendo, hace falta saber dónde se presentan, qué características, cómo se van a otorgar. Es decir, a mí me gustaría que los políticos se enfadasen entre ellos y discutiesen y debatieran cómo poner luz a los empresarios para que puedan presentar proyectos. Y a día de hoy lo único que se está debatiendo en los medios es cómo se reparten entre unos partidos políticos y otras comunidades, que es la política no es en sí un fin, es un medio. Con lo cual, bueno, pues con preocupación ojalá despertemos y seamos capaces de hacerlo mejor. Pues muchas gracias. Antes de cerrar, quería pediros a Pedro y a Josep un último mensaje, en 1 minuto cada uno, que lancéis un mensaje respecto a lo que solicitáis, a la perspectiva que habéis vosotros para el sector agroalimentario en el medio plazo. ¿Cuál es vuestra previsión? ¿Qué queréis trasladarle a todos aquellos que nos están escuchando esta mañana? Bueno, pues yo creo que por la parte del sector agrícola y ganadero sabemos hacer las cosas, las hacemos bien, cumplimos la normativa de todo tipo, nos adecuamos a los nuevos tiempos, estamos combatiendo con medidas eficaces y eficientes todo lo que es el cambio climático, todo lo que es las nuevas tecnologías, pero nos tienen que dejar. Mi mensaje es que nos dejen trabajar y no nos pongan trabas. No, yo no lo podría decir mejor que lo ha dicho Pedro, es decir, si el sector en estos momentos, el sector agroalimentario es el primer sector industrial de este país, con todo el entorno y con todas las dificultades que hemos evidenciado en esta media hora que venimos departiendo, yo creo que con poco que nos dejen hacer o con poco que no hagan, más que hagan, yo creo que el futuro del sector agroalimentario es bueno, es brillante. Nuestra relación con los mercados exteriores va creciendo. Yo creo que cada vez somos más competitivos, somos mejores. Por ejemplo, en el sector cárnico hemos sido capaces en estos momentos de posicionarnos como el primer productor de Europa y el segundo productor de exportaciones. Es decir, estamos ahí, pero necesitamos que nos dejen la pista libre y que no nos entorpezcan, más que no nos ayuden, es decir, que nos dejen en paz y que a partir de ahí seguramente podemos hacer cosas muy brillantes. Pues para finalizar, quiero daros las gracias, Pedro Barato, presidente de Asaja, Josep Collado, secretario general de CECIC, Pablo Jimeno, director del think tank Líderes Económicos 2040, desde el que hemos organizado este foro para poner en valor el peso del sector agroalimentario en la economía española, en el que las participantes
han pedido responsabilidad al gobierno, han pedido certidumbres, han pedido ayuda. Hemos puesto en valor este sector clave para la economía española, que es un sector cada vez más competitivo, que también apuesta por la innovación, por la seguridad, por la sostenibilidad y que, como decía Josep, tiene un futuro brillante siempre que no sigan encontrándose piedras en el camino. Muchísimas gracias por haber participado y espero veros pronto. Gracias, Josep, Pablo, Pedro. Muchas gracias.